La idea de hoy es ver la parte de probabilidad, que es bastante importante y suelen salir varias preguntas sobre este tema. Inicialmente, no les voy a dar probabilidad como tal, voy a darles una parte que es útil que tengan para la parte de probabilidad, que es algo que tiene que ver con conjuntos numéricos. En sí, digamos, para lo de conjuntos numéricos es para que vayan entendiendo un poco el concepto de probabilidad de cómo poder obtener ciertos dibujos o ciertos diagramas que podemos realizar para poder resolver los ejercicios de probabilidad. En sí, digamos que vamos a tener conjuntos de elementos. Los conjuntos de elementos lo que nos da es específicamente esto. Por ejemplo, yo les puedo decir que un conjunto de elementos son los números. Les voy a poner acá que A representa los números naturales del 2 al 10, incluyendo el 2 y incluyendo también el 10. Entonces, por ejemplo, este conjunto de números naturales lo podemos ver de dos formas. Podemos decir que la parte A o el conjunto A va a tener al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10. Eso sería el conjunto A. Una forma es verlo así, de esta manera, que es dándola como un conjunto de números expresado en llaves. Otra forma, que es una que nos va a servir para la parte de probabilidad, es ver un conjunto de esta manera, donde este círculo que estoy representando acá es el A, y dentro del A estarían todos estos números, que igual sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Son como partes de formas de representar un conjunto de elementos, un conjunto de datos. Eh, Cosas que nos van a interesar para esto de los conjuntos es saber qué conjunto nos están hablando, qué números nos están indicando y poder hacer em, ciertas combinaciones, que eso es lo que vamos a ver acá. Hay una muy importante que es la unión de dos elementos o explícitamente unión de dos conjuntos. Por ejemplo, yo les puedo decir que hay un conjunto A, que el conjunto A tiene los elementos 1, 3, 7, 12 y 15. Les puedo decir que existe un elemento o un conjunto B que tiene los datos 3, 6, 8, 12 y 14. Importante acá, por ejemplo, la palabra clave en este caso sería la unión. Cuando estemos hablando de la unión de dos conjuntos, la unión se va a representar con esta figura. Es como una U mayúscula así en grandota. Y cuando les dicen la unión de dos elementos, por ejemplo, de estos dos les van a indicar A unido con B. O es lo mismo que decir A unión B. Cuando nosotros unimos dos elementos, la unión de esos dos elementos sería indicar todos los elementos que están en el conjunto A y todos los elementos que estén en el conjunto B. Sin repetir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estaría el 1, entonces esto va a tener el 1. Este tiene el 3 y este tiene el 3, entonces aquí colocamos solamente una vez el 3. Este tiene el 7, esto tiene el 6, entonces podemos poner aquí el 6 y el 7. Esto tiene el 12 y 8, podemos poner acá primero el 8, luego el 12. Vemos que igual aquí se repite el 2, entonces no hay necesidad de agregarlo nuevo. Y luego estaría el 14 y el 15. Entonces aquí colocaríamos el 14 y el 15. Entonces, cuando ustedes les hablen de unión de dos elementos, la unión de esos dos elementos es realizar esto que está acá. Ven que podemos tener los conjuntos por separado y es nada más identificar. Por ejemplo, yo aquí voy a identificar que aquí se está repitiendo el 3 y se está repitiendo
el 12. Entonces, esos elementos que estoy señalando acá en la unión solamente hace falta expresarlos una única vez. Nada más. Eso sería por la parte de la unión, que es la parte 1. Vamos a hacer una parte 2, que esto sería la intersección de dos conjuntos. Simbólicamente la intersección la van a ver parecida a esta U, solo que al revés, sería como, más bien como una N minúscula pero en grande. Igual, digamos que estamos tratando con los mismos elementos, el A y el B. Voy a señalar acá. Que estemos trabajando con estos mismos elementos. La intersección de dos conjuntos, que hasta aquí sería la palabra clave, intersección. Intersección lo que representa es los elementos que tienen en común esos dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, vean que aquí es al revés. Aquí la unión, lo que damos eran todos los elementos y los que estaban repetidos solamente los indicábamos una vez. En este caso, cuando hablemos de intersección, la intersección representa los conjuntos que tienen en común. Entonces, si yo les digo A intersección B, esto lo único que va a tener son los elementos que estén en A y que también estén en B, que igual serían los que están marcados acá. Solamente sería el 3 y el 12. Nada más. Entonces vean la diferencia. Cuando les hablen de unión, eso es muy importante porque se tienden a confundir con algunos elementos de acá. Cuando hablamos de unión, es unir todos los datos, que a veces se confunden y piensan que la unión es donde se unen, pero no, la unión es unir toda la información. Intersección va a ser la parte donde se intersequen, que eso es lo que tienen en común. Entonces, por ejemplo, para hacerlo acá por separado, cuando yo hablo de unión, si yo tengo dos conjuntos, por ejemplo, lo voy a ver de dos maneras. Si yo tengo dos conjuntos, y digamos que es lo que les estaba indicando de tener esto de acá. Cuando yo estoy hablando de dos conjuntos, por ejemplo, que le estoy hablando de un conjunto A y un conjunto B, vamos a hacerlo un poco más grande. Así. Cuando estamos hablando de un conjunto A y un conjunto B, pueden los conjuntos pues, de estar de esta manera, donde tienen algo en común, o puede ser que los conjuntos estén separados. Entonces voy a verlo de estas dos formas, como para que tengan una idea. Que aquí está el conjunto A y que por acá está el conjunto B. Entonces, como les decía, los conjuntos pueden estar de estas dos maneras. Pueden tener una parte donde se unen o pueden estar completamente separados. En cualquiera de los casos, por ejemplo, si yo copio esta información acá, vean que el 3 y el 12 irían aquí. 3 y 12. Porque el 3 y el 12 son elementos que son parte del conjunto A y son parte también del conjunto B. Si termino de rellenar esto, tendría que colocar el 1, el 7 y el 15 solamente en la parte de A, que sería 1, 7 y 15. Y en la parte del B tendría que rellenar con 6, 8 y 14. Entonces, por ejemplo, cuando yo esté hablando de una unión de dos conjuntos, lo que vamos a decir es que la unión sería rellenar, bueno, voy a poner acá, sería decir que son todos estos elementos que están acá, los elementos que están en la unión y los elementos que están acá, bueno, donde se unen, y los elementos que forman parte acá del B. Entonces, por ejemplo, vean que cuando yo hago A unión B, yo estoy colocando todo, estoy colocando el 1, el 3, el 6, 7, 8, 12, 14, 15, que son todos los que están acá. Pero en cambio vean que cuando hablo de intersección, la intersección es solamente lo que está en esta parte de acá, que solamente es el 3 y el 12. Es como para que vean en forma gráfica cómo es que se ve representado, o en forma de este tipo de diagramas. Esto entonces lo que representaría, voy a ponerlo acá diferente. Que en este color más bien lo que va a estar es la intersección. Ok, entonces por ejemplo,
Esa es la idea, ¿verdad? Nada más que vean que los conjuntos se pueden dar así por separado y que ustedes tienen que reconocer elementos que tengan en común para saber identificar uniones e intersecciones. Igual, si se los dan de esta manera, cuando ustedes hablan de la unión sería, voy a ponerlo de este otro lado, la unión sería todo y la intersección los elementos que comparten. Eso sería acá. Por ejemplo, otro como está acá, que es esto que tengo aquí abajo, cuando los elementos o cuando los conjuntos estén por separado, digamos que yo les digo que aquí en esto está solamente el 1, el 2 y el 5, y de este otro lado está el 10, el 12 y el 20. Vean que de este otro lado voy a cambiar los nombres para que no se confunda. Voy a ponerle a esto C y D. Si yo les digo a ustedes C unión D, como les decía, la unión es dar absolutamente todos los elementos que estén acá. Entonces aquí sería colocar el 1, el 2, el 5, el 10, el 12 y el 20. La unión siempre va a existir siempre y cuando los conjuntos tengan elementos. Pero si yo les digo C intersección D, en este caso vean que no hay ningún elemento que tengan en común. El C no tiene elementos que tenga el D, ni viceversa. El D tampoco tiene elementos que tenga el C. Entonces, en este caso, cuando no existe esa intersección, decimos que esa intersección es vacía o directamente no existe. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Ya casi vamos a ver la parte de probabilidad. Disculpe, Sí, don Fritz, ¿me podría explicar un toquecito ahí a lo último, en la partecita de arriba donde dice unión igual todo y qué dice ahí? intersección. Ah, sí, Voy a poner ahí, acá más grande. esa parte que no la entendí, Ok, esa vean. parte no la entendí. Entonces, digamos, cuando ustedes estén haciendo un análisis de esto, que es para la parte de probabilidad, que ya vamos a ver cómo se relaciona esto con probabilidad, cuando estemos hablando de la unión es dar todos los elementos. De hecho, voy a poner aquí todos los elementos, que serían todos los elementos que tenga el A y todos los elementos que tenga el B, que fue lo que habíamos hecho acá arriba, ¿verdad? Si aquí estamos diciendo la unión de dos conjuntos en específico Ujú. A y B, era decir que son todos los elementos que ellos tenían. Pero si nosotros decimos la intersección solamente son los elementos que tengan en común, los elementos que compartan. En este caso, si lo vemos como acá arriba, por ejemplo, vemos que el A tiene el 3, el B también tiene el 3. El A tiene el 12, el B también tiene el 12. Entonces, si lo vemos de esa manera, el 3 y el 12 los tienen en común. Entonces, el 3 y 12 formarían parte de la intersección, que es lo que les decía. Podemos verlo en esta forma, eh, como conjuntos directamente separados como A y B, o a ustedes se los pueden indicar como una forma de estas que sería como con un diagrama, donde si los dan acá, si les dicen la unión sería todos los elementos y la intersección es solamente lo que tengan acá en común. Que es lo que les decía, si por alguna razón tienen dos elementos que no tienen nada en común, vean que estos elementos acá, estos conjuntos no se unen, no tienen nada en común, la intersección en ese caso no existe. ¿Sí? Más o menos. Sí, ya, ahora sí ya me quedó más claro ya, ahora sí. Ah, ok, ok, buenísimo. Gracias. Claro, con gusto. Ok, ya vamos a ver eso. Entonces vean, lo importante era unión, intersección y vamos a ver uno que se llama complemento. Voy a... Ok, listo. Ok, entonces complemento. El complemento
va a ser algo diferente. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar, antes de hablar de complemento, vamos a hablar de algo que se llama la U, que es el conjunto universo. Que ese conjunto universo va a depender del caso en el que estemos trabajando. Por ejemplo, yo les puedo decir que mi conjunto universo en este caso van a ser los números del 1 al 10. Por ejemplo, bueno, antes de decir esto, voy a decirles que el U son los números, vamos a hacerlo más pequeño, del 1 al 5. Y les voy a decir que mi conjunto A lo que tiene son los números pares, que son parte de este elemento U. Entonces, por ejemplo, ven que si yo hago esto de acá y yo coloco el A, si yo digo los números pares, en este caso sería solamente el número 2 y el número 4. Recuerden que los números pares básicamente son los números que tienen mitad o que pueden ser divisibles entre 2. En este caso, de estos que puse aquí, 2 y 4. Entonces yo por acá coloco el 2 y coloco el 4. Y vean que en el resto tendría que colocar el 1, el 3 y el 5. Entonces vean, si yo les estoy hablando que mi conjunto universo son todos los números que son desde el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y que mi conjunto A son solamente los números pares, que es el 2 y el 4, vean que yo estoy agrupando el 2 y el 4 como mi conjunto A. Para hablar de un complemento, lo que se coloca es la letra que ustedes quieran hablar, que es el conjunto que están obteniendo, y se le pone una C acá arriba. O si ustedes ven que aparece una letra mayúscula con una C arriba, lo que están diciendo es el complemento. ¿Qué es el complemento? Es los elementos que le hacen falta. Entonces, complemento son los elementos que le falten al conjunto para hacer el conjunto universo. En específico, vean que yo les dije que el conjunto universo mío, en este caso sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si el conjunto A tiene el 2 y el 4, vean que el complemento de A, que se los voy a colocar acá, el complemento de A tendría que ser el 1, el 3 y el 5, que son los elementos que le hacen falta al conjunto A para poder ser el conjunto universo. Vean que les falta el 1, el 3 y el 5. Entonces, el complemento de A sería el 1, el 3 y el 5. ¿Se gató bien? Ok, creería que sí. Entonces veamos esto. Ahora sí, veamos la parte de probabilidad, que es lo que les va a interesar. La probabilidad como tal, lo que a ustedes les va a enterar es la que se llama probabilidad simple, que es una de las cuantas formas de obtener probabilidad de diferentes eventos. En este caso, cuando hablemos de probabilidad, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de algo que se va a llamar el experimento y de una segunda parte que se llaman eventos. Los eventos se obtienen a partir de este experimento. Entonces, digamos, con lo que acabamos de ver, el experimento de lo que yo les acabo de explicar sería, por así decirlo, el conjunto universo. El conjunto universo va a ser el que tiene todos los datos con los que vamos a estar trabajando. Y nuestros eventos van a ser los conjuntos normales. Y esos conjuntos van a salir a partir de ese universo. Por ejemplo, en la parte de probabilidad, ustedes les pueden decir que un experimento es lanzar una moneda. Entonces, por ejemplo, si el experimento es lanzar una moneda, voy a ponérselos por acá. Ejemplo.
una moneda que tiene cara y escudo. Entonces, por ejemplo, si ustedes visualizan lanzar una moneda tiene dos opciones, o que salga cara o que salga escudo. Entonces, esas dos opciones que existen ahí sería nuestro conjunto universo, que sería nuestro experimento. Tienen dos opciones, que salga cara o que salga escudo. Los eventos son eh, cosas que pueden salir a partir de ese experimento. Por ejemplo, yo les puedo decir que un evento A es que salga una cara. O mi conjunto B es que salga escudo. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, si vemos lo del experimento, eh, digamos que voy a verlo igual como lo del conjunto universo. Vean que el conjunto universo en este caso tendría cara o escudo. Y vean que cara es todo el conjunto A y escudo es todo el conjunto B. Entonces, por ejemplo, para que vayamos viendo qué es lo de la idea de probabilidad. La probabilidad de un evento va a estar dada por esto. Generalmente, digamos, si estamos sacando la probabilidad del evento A, se lee como probabilidad de A. Se ve algo así. La probabilidad de un evento A, se los voy a poner acá, probabilidad de A, es básicamente una división. En la división va a ser bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es obtener el total de casos o de elementos del evento y eso ustedes lo van a dividir entre el total de elementos del experimento. Y básicamente la probabilidad que tienen que sacar es solamente esto. Digamos acá, si yo les digo que mi experimento era lanzar una moneda, vean que lanzar una moneda lo que tiene son solamente dos casos. Entonces vean que yo puedo decir que esto que está acá, que es el total de elementos del experimento, va a ser igual a 2. Si yo les digo el total de elementos del evento, si yo les digo que es el evento A, vean que el evento A solamente tiene un caso, que es un que salga cara. Entonces, por ejemplo, si yo saco cuál es la probabilidad de A, la probabilidad de A va a ser que salga una cara y eso está dividido entre la posibilidad del experimento que sería dos cosas, que puede salir cara o escudo. Y básicamente eso es, la probabilidad de nada más sacar esta fracción. Si ustedes obtienen esta fracción, ya tienen la probabilidad. Esto lo podemos ver como un aproximado, un medio es lo mismo que 0.5, que vean que tiene sentido. Si lanzamos una moneda, puede salir cara o escudo y la probabilidad es de 50%. Es de, sí, 50% básicamente. En específico, cuando ustedes hablan de la probabilidad de algún evento, esa probabilidad siempre va a ser menor a 1, menor o igual a 1, y tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, básicamente la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Si ustedes tienen que la probabilidad les da 0, es que es un caso que no puede pasar, es imposible de que pase. Por ejemplo, si yo les digo igual que mi experimento es lanzar una moneda y nosotros sabemos que lanzar esa moneda puede salir cara o escudo, yo no puedo decir o yo no puedo obtener algo que no sea cara o escudo. Por ejemplo, yo puedo decir que lance una moneda y que al lanzar la moneda aparezca una parte en blanco, cuando la moneda no tiene ninguna parte en blanco. Entonces, esa probabilidad sería de 0. Si yo les digo más bien que la probabilidad es 1, es un evento que es 100% probable de que pase. Por ejemplo, si yo lanzo la moneda y yo les digo, me sale cara o escudo, es 100% probable de que le salga cara o escudo, porque es todo lo que pasa en ese experimento. Y básicamente eso es probabilidad. Entonces, digamos, bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda. Pregunta. Bueno, al menos me quedó bastante, bueno, duda completa de todo. ¿Duda de todo?
sé todo el procedimiento. Yo me acabo de unir, buenas noches, no sé si puede volver a explicar. Ok, vean, vamos a explicarlo con otro ejemplo. De hecho, vamos a explicarlo con un ejemplo directo de acá. Se los voy a poner. Digamos, la probabilidad es que ustedes obtengan una fracción. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que mi experimento es sacar números de una caja. Y yo les coloco acá la caja que tengo con mis diferentes números. Y yo les digo que en esta caja tengo algunos números. Digamos que tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Tengo 8 números en esa caja. Entonces yo aquí a ustedes les puedo poner, es el experimento, sacar números de esa caja que tiene esos 8 números. Y yo les digo, voy a tener diferentes eventos. Por ejemplo, les voy a decir que tengo un evento A, donde ese evento A lo que va a tener son números pares. Voy a poner acá, el número es par. Les voy a poner un evento B, donde les digo que el número es mayor o igual a 3. Digamos, vamos a trabajar nada más con estos dos eventos de momento. Entonces, por ejemplo, recuerden que lo de la probabilidad es básicamente esto. La probabilidad es de cualquier conjunto, de cualquier evento que estemos obteniendo, va a ser dividir, hacer esta fracción, va a ser los elementos posibles del evento dividido entre el total de elementos del experimento. Recuerden que en este caso el experimento es como si fuera nuestro conjunto universo. En este caso el conjunto universo son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, voy a obtener la probabilidad, se los voy a poner aquí abajo, voy a obtener la probabilidad del evento A. Entonces ven que, por ejemplo, la probabilidad del evento A, ven que yo les dije que el número tiene que ser par. Entonces identificamos de esta caja que está aquí cuáles son los números que son pares. Recuerden que los números pares son los que son divisibles entre 2, que sería el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Verdad? No sé si hasta aquí todo bien. Antes de continuar. Sí, hasta ahí sí lo voy entendiendo ya. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces vean, para sacar la probabilidad de A, el A dice que es que salga un número par. Entonces vean que de esta caja yo tengo cuatro opciones. Me puede salir el 2, que yo sé que es un número par. Me puede salir el 4, el 6 o el 8. Entonces ven que en cuanto a probabilidades son cuatro posibles elementos. Me puede salir el 2, el 4, el 6 o el 8. Entonces yo aquí lo que voy a poner es un 4, que son mis cuatro posibles, los elementos posibles de ese evento. Son 4. Vean que no tengo que poner el 2, el 4, el 6 o el 8. Nada más es cuántos hay, que en este caso son 4. Y eso lo voy a dividir entre el total de elementos del experimento. Recuerden que el experimento es toda esta caja. ¿Cuántos números hay? En total son 8. Entonces la probabilidad de A sería 4 sobre 8. Y eso es la probabilidad. Eso si quieren ustedes lo pueden colocar en la calculadora y pueden simplificarlo. 4 sobre 8 es un medio, que un medio es lo mismo que 0.5. Entonces igual está pasando lo mismo que el evento de la moneda. Sacar un número par de esta caja es una probabilidad de 50%, 50-50. 50 que me salga par, 50 de que no me salga par. ¿Sí? ¿Se quedó bien? Sí. Sí. Ok. Vean que eso es de que salga par. De hecho lo voy a poner acá. El que salga par, se los voy a poner aquí explícitamente, es el 2,
el 4, el 6 y el 8. Vean que aquí son 4 elementos. Vamos a ver qué pasaría con el B. Vean que el B lo que les estoy diciendo es que el número sea mayor o igual a 3. ¿Qué sería esto? Mayor o igual a 3, voy a ponerlo acá, sería el 3, podría ser el 4, el 5, el 6, el 7 o el 8, ¿verdad? Todos esos números que marqué aquí en verde son los números que son mayores o iguales a 3 en este evento, ¿verdad? Entonces vean que eso tendría el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Esto que estoy colocando acá no es necesario, nada más como para que vean cuáles son los elementos que estoy hablando. Entonces, si yo aquí les coloco cuál es la probabilidad del evento B, el evento B, ¿qué sería? Serían los elementos que están acá. ¿Cuántos son? Aquí tenemos 6 elementos. Entonces yo voy a colocar 6 y lo divido entre el total del experimento. Ese no va a cambiar. Sigo trabajando con los mismos 8 números. Entonces lo divido entre 8. Y eso es la probabilidad. Nada más es lo que tienen que hacer esa fracción. Si tienen esa fracción, tienen el ejercicio casi. Vean que eso lo podemos simplificar. 6 sobre 8, si lo colocan en la calculadora, se lo simplifica como 3 sobre 4. O si lo pasamos en forma decimal, esto sería 0,75. Esto generalmente luego nos va a hablar de porcentajes. Recuerden que yo les dije que la probabilidad va a estar entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Entre más cerca esté la probabilidad a 0 es menos probable y entre más cerca a 1 esté el número va a ser más probable. En ese caso recuerden que aquí les dije que este era 0,5. Esto lo que refleja es que es un 50% de posibilidad de que salga eso. 0,75, esto lo que nos refleja es un 75% de probabilidad de que obtengamos un número mayor o igual a 3. ¿Sí? Y en teoría lo que les va a aparecer en el examen va a ser alguna de estas fracciones. Por ejemplo, para si les piden la probabilidad de A, les puede aparecer la fracción 4 sobre 8, o les puede aparecer la fracción 1 sobre 2, o les puede aparecer el decimal 0,5. ¿Preguntas hasta acá? Eso nos aparecería como resultados, ¿ah? Sí. Sí, Pero para, digamos, para hacer el problema o resolverlo, es el método que usted acaba de explicarnos, para sacar esas posibilidades. Sí, y eso va a depender, digamos, les pueden colocar ejercicios donde ya viene algún dibujo o algún diagrama que les permita visualizar cómo está compuesto lo que le están hablando, el experimento y los eventos. En algunos casos no les van a indicar nada y ustedes son los que tienen que sacar o tratar de dibujar algo. Mi consejo es que traten siempre de tener algún dibujo a mano o escribir algo que les permita identificar cuáles eventos son y qué cantidad de elementos tiene cada evento. Porque generalmente siempre les van o casi siempre les van a decir cuál es el total que tiene el experimento, pero el evento no, el evento sí lo tienen que sacar ustedes. Por ejemplo, acá vean que yo aquí solamente les di que la caja tenía 8 números, del 1 al 8. Y yo les dije, el evento A nada más que sean números pares, entonces ustedes tienen que saber identificar cuáles son los números pares que están acá, el 2, 4, 6 y 8. Si yo les digo que el B es que sea un número mayor o igual a 3, es que sepan identificar que son los números más grandes o iguales que 3, que sería el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que solamente pertenezcan al conjunto experimento, a lo que estamos obteniendo acá. Y la probabilidad es básicamente esto, ¿verdad? Tomar los elementos que pueden ocurrir en el evento que les están pidiendo y dividirlos entre el total de elementos del experimento que les están dando. Generalmente ese total de elementos del experimento no va a cambiar a menos de que se los indiquen. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. De un examen. Igual esto es de lo mismo de probabilidad.
sería algo como esto. Eso es lo que les va a aparecer. Vean que dice acá. Vamos a ir identificando. Dice, en un grupo de un colegio hay 13 hombres y hay 14 mujeres. De ellos son becados únicamente 5 hombres y 7 mujeres. Dice acá, si se elige del grupo una persona al azar, entonces la probabilidad de que sea un hombre con o sin beca o una mujer becada corresponde a... Ok, antes de ver esto, vean que yo ya les expliqué por aparte de probabilidad lo que significaba ser la unión, la intersección o el complemento. Entonces aquí vamos a decir esto. Cuando a ustedes les aparezca una O, un momento. Cuando a ustedes les aparezca una O, esto lo que va a hacer referencia es a la unión. Que recuerden que la unión era la que se daba como acá. Que vean que por ejemplo lo que están diciendo acá, vean que dice que es que sea un hombre con o sin beca o una mujer becada. Vean que esa O lo que está indicando es la unión de todos esos elementos. Voy a ponerles acá abajo. Si les aparece una I, la I lo que hace referencia es a la intersección. Que recuerden que la intersección es la que se ve por acá. Y la intersección recuerden que es nada más lo que tengan en común. Entonces, por ejemplo, para ver este ejemplo bien, vean que aquí no está muy claro porque solamente dicen hombres, mujeres y tienen beca o no tienen beca. Entonces, mi consejo es, separen esa información de alguna manera. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de este tipo de problemas, lo más fácil es hacer como un cuadro, donde en ese cuadro van a colocar, por ejemplo, la cantidad de hombres, las mujeres, y de este caso voy a poner los que tienen beca y los que no tienen beca. Por ejemplo, algo así simple. De esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a ir sacando información. Ven que dicen que hay 13 hombres en total. Voy a poner aquí algo que diga total. Y yo sé que en total hay 13 hombres. Vean que dice que de esos 13 hombres, 5 tienen beca. Entonces voy a colocar 5 acá, que 5 tengan beca. Entonces, si hay 13 hombres en total y solamente 5 tienen beca, quiere decir que los que estén acá son los que hacen falta de estos 5 para cumplir los 3. Entonces aquí serían 8. Que hacemos 13 menos 5 nos da 8. Entonces, de aquí sacamos el resto de la información que ya sabemos que 8 hombres no tienen beca. De las mujeres, vean que dicen que mujeres hay 14 mujeres, entonces en el total colocamos que son 14 mujeres. Dicen que 7 mujeres sí tienen beca, entonces colocamos 7 mujeres acá que sí tienen beca. Y vean que igual para completar a 14, entonces quiere decir que otras 7 mujeres no tendrían beca. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, como identificar toda la información. Vean que ahí no nos decían quiénes no tenían beca, pero nosotros con esto ya obtuvimos que 8 hombres no tienen beca y que 7 mujeres no tienen beca. Ok. Entonces, por ejemplo, vean que esto es el total nada más de hombres y el total de mujeres. Nosotros ocupamos un total de todo. Por ejemplo, voy a poner un total de este lado. Que vean que si hacemos los 13 hombres más las 14 mujeres, esto nos va a dar un total de 27 personas. Aquí hay 27 personas entre hombres y mujeres. Aquí podemos sacar los totales de los que tienen beca y los totales de los que no tienen beca. Eso nos puede servir. Por ejemplo, si hacemos 5 más 7, eso nos va a dar que 12 personas en total tienen beca. Y 8 más 7, que sería esto de acá, son 15. Entonces 15 personas en total no tienen beca. Vean cómo estamos sacando toda esa información, ¿verdad? Solamente de esta línea que nos dicen acá. Entonces, la O. La O es la unión. Recuerden que la unión es unir todo lo que nos están pidiendo. Entonces vean lo que dicen acá. Que sea hombre con o sin beca. Di que sea hombre con o sin beca. Puede ser o estos 5 o estos 8 que están acá. O una mujer becada. Mujer becada solamente serían estas 7 que están en este lado. ¿Verdad? Vean que estoy diciendo cualquier hombre que tenga o no beca, que serían los 3 en total, y alguna mujer que sea becada, que serían solamente 7.
Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad? Esa probabilidad sería la unión de esto. Vean que sería, hay 5 elementos acá, 7 elementos acá, 8 elementos acá. Entonces podemos poner 5 más 7 más 8. Que 5 más 7 más 8. Bueno, creo que acá. Y eso dividido, recuerden que la probabilidad es el total del evento dividido entre el total del experimento. ¿Cuál es el experimento? Del experimento acá lo que tiene son 13 hombres, 14 mujeres, que ya sabemos que esos son 27 personas. Entonces aquí sería entre 27. Si hacemos eso, si sumamos 5 más 7 más 8, eso lo que nos va a dar es 20. Entonces esta probabilidad sería 20 sobre 27. Vean que de momento lo único que hice fue sumar lo que está acá en este numerador, 5 más 7 más 8. Y ven que aquí está, es la opción A, 20 sobre 27. ¿Dudas hasta acá? Oh my God. ¿Cómo se ve? Complicado. Más o menos así, sí, es más o menos complicadillo. Al Ah, menos yo, disculpe, al menos yo a veces, como a veces no le alcanza uno el tiempo que le dan a uno y son tantas preguntas, ya cuando llega es uno al final, ujú. yo lo que hago es que agarro el 20 bueno, y esa fracción o eso lo divido, a ver cuánto me da y el porcentaje más, como dijo usted hace un ratico, más cercano a uno o a cero, entonces marco para ver. Y más de una vez me ha resultado, ¿ah? Ok, sí, eso es lo que tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, todas estas van a ser números que están entre 0 y 1, o sea, siempre se van a cumplir. Lo que va a pasar es que, eh, digamos, generalmente las respuestas que les van a dar van a ser posibles respuestas con posibles errores que pueden cometer. Por ejemplo, me imagino que alguna de estas debe tener si ustedes suman el 5, el 8, el 13 y el 7. O si suman solamente el 5 y el 7. O si suman solamente el 5 y el 8. O cosas así. Entonces tienen que tener cuidado en eso. Voy a dar un poco más de ejemplos para em, que vean esto un poco y que quede un poco más claro. Ven acá. Les voy a colocar primero todo el enunciado, que sería esto. Es que sí, vean, en sí, lo complicado de probabilidad es entender el enunciado, porque en sí lo único que tienen que hacer es sacar una fracción. Por eso les digo, si logran sacar esa fracción, y básicamente obtienen la respuesta. Aquí está la pregunta. Vean acá, dice este, sea el espacio muestral E dado por, y ven que aquí nos están diciendo que son todos estos números, el cual corresponde a los puntos muestrales de un experimento aleatorio y para el que se definen los siguientes eventos. Ven que nos están diciendo, el evento A es elegir un número que el número sea primo. El evento B es elegir un número que el número sea múltiplo de 2. Números primos son los números que solamente se dividen entre 1 y el mismo. Y los números múltiplos de 2 son que sean divisibles o múltiplos o que sean parte de la tabla del 2. Que vean que igual ya aquí em, nos están dando con un diagrama lo que nos están pidiendo. Vean que de todos estos números que están acá, del 2, 3, 5, 7, 8, todos estos hasta el 27, vean que aquí nos los agruparon. Vean que como parte del evento A nos están diciendo que los números primos en ese caso serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Para el evento B, que sea un número múltiplo de 2, sería el 2, el 8, el 10, el 12 y el 14. Y vean que por fuera queda el 15, el 21 y el 27. Que igual, eso siguen formando parte del experimento, pero no forman parte de los eventos. Entonces veamos qué nos preguntan acá. Dice, si se elige al azar un número de E, o sea, del experimento que estamos utilizando, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número primo o que sea múltiplo de 2? Recuerden que esta O lo que nos está indicando es la unión de los dos conjuntos. ¿Qué sería la O? La O sería dar el 3, el 5, el 7, el 2, el 8, el 10, el 12 y el 14.
Vean que en este caso ellos son elementos. ¿Cuántos son? Voy a poner aquí, la probabilidad sería, contamos aquí hay 3, con este son 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 elementos que son de esto que nos están pidiendo, número primo o múltiplo de 2. ¿Cuál sería el total? Si contamos aquí el total nos da que esos son 11 elementos. Entonces la probabilidad sería 8 sobre 11. Y si lo vemos, está acá. Es la opción B, 8 sobre 11. ¿Cómo ven eso ahí? Igual, más o menos. Ya yo quedé más enredada que los pelos de una loca. ¿Por qué? ¿Qué dudas tiene ahí? Porque, sí, no sé, todas. Ah, pero como que, digamos, ¿qué parte? Bueno, sí, entiendo que me dice que todo, pero como qué parte en específico, o parte por parte, para ir explicando bien. Ve. Bueno, yo creo que se trata más bien como de interpretar Ujú, eh, el problema que nos están dando. Bueno, el ítem que nos están dando. ujú. Ay, ¿qué te digo? Veámoslo así. Vayámonos a lo... Eh, tal, Fred, Sí, tal vez, tal vez doña Cinia le está pasando casi igual que a mí. Es tal vez que uno tal vez se envea cuando le dicen los números primos o y después que le pregunte con los pares o multiplicado ajá, o que sea eso que usted explicó ahorita del 2 que ajá. Pero vean que, eh, vean esto, vean que aquí da igual tal que les vez a estén veces diciendo esto. tal vez a uno se le hacen enredizos. Sí, se hacen enredos, así que eso yo lo entiendo. Pero por ejemplo, ven acá que esto da opciones. Por ejemplo, ven que aquí les están diciendo esto, pero no les están pidiendo que ustedes los hagan. Y aquí se les están dando la información. Entonces vean que, di, aquí ya está. De hecho, si ustedes quieren, esto ni siquiera lo necesitan leer, solamente ven la información que está aquí. Pero si tienen que saber identificar. Ven que si les dicen que sea un número primo, ustedes identifican que el número primo es el conjunto A. Entonces, el número primo son todos los números que están dentro de este conjunto. Que si les dicen que es un múltiplo de 2, que es la otra parte que está acá, múltiplo de 2, tienen que saber que son todos los elementos, todos los elementos que están dentro de ese conjunto B. Ven, porque aquí ya se les están diciendo, el B son los múltiplos de 2. Entonces, aunque ustedes no sepan que es el múltiplo de 2, ven que aquí ya se los están dando. Nada más identificar que el B es el que contiene a todos los que son múltiplos de 2, que el A es el que contiene a todos los números primos, y que lo que sea que esté fuera de esos dos elementos es que no es ni un número primo ni un número múltiplo de 2. Y vean que la probabilidad es eso. Si les dicen la O, recuerden que la O es hacer la unión. ¿Qué sería la unión? Contar todos los elementos que están en ambos conjuntos. ¿Cuántos son? 8. Y eso dividirlos entre quién? Entre el total. Si aquí habían 8, aquí hay 9, 10, 11. Entonces 8 sobre 11. Veámoslo de otra forma. Igual, con una caja. Digamos que yo les digo que en esa caja hay bolinches. Y les pongo los bolinches. Les pongo que hay 3 bolinches rojas. Les digo que hay 2 azules. Les digo que hay por ahí 5 naranjas. Y les pongo que por ahí hay una verde. ¿Verdad? Vean que mi probabilidad es obtener alguna de esas. ¿Qué es lo que más les interesa hacer a ustedes? El total. ¿Cuántas hay en total? Vean que hay 3 rojas, 2 azules, 5 naranjas y una verde. ¿Cuántas son en total? 3 más 2 más 5 más 1. Eso les da que en total son 11. ¿Verdad? Si yo a ustedes les digo, ¿cuál es la probabilidad de que sea
azul. ¿Qué creen que sería esa probabilidad? ¿Cuál sería esa probabilidad? 2 2 sobre 11. 2 Entonces sobre sería 11. 2 sobre 11. 2 sobre 11. Mm, mm. ¿Cuál es la probabilidad de que sean naranjas? 5. 5 5 sobre 11. sobre 11. ¿Cuál es la probabilidad de que salga verde? 1 sobre 11. 1 sobre 11. ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja? 3 3 sobre sobre 11. 11. Ven, no es tan necesariamente complicado, ¿verdad? Lo que les decía, sí, claro, obviamente es complicado tratar de analizar esto, pero ven Pero que, ya cuando se le dan el problema y se lo dan así como para que usted se enrede todo, ajá, Dios, es donde uno se le enreda el cable. exacto. Sí, ese es el problema, o sea, sin probabilidad es fácil, por eso se los van a tratar de complicar un poco con palabrillas y con cosas que los hagan eh, como que tengan una visión borrosa de qué es esto. Bueno, así es nada más como que entiendan bien cuál es el problema, qué es lo que a ustedes les sirve sacar y ya con eso dicen cuál es la probabilidad. Otro ejemplo, vean, sí, Disculpe, Frank, claro, no hay para problema. a ver si lo entendí bien. Bien, Entonces, el total siempre de lo que nos dan es el número que se cuenta de todo. correcto, Ahí, de elementos, ese total siempre va a ir abajo, ¿ah? correcto, El total de todos los elementos. Y lo que se nos pregunta, la probabilidad y todo eso, son los elementos que ya estén dentro de la cajita, en un círculo y eso, en la unión y eso, de lo que se nos pregunta, ya sea con una O que es unión o una I que es una Y que es una intersección. correcto. Bueno, entonces ya ahora sí, ya le estoy entendiendo, y ahora sí. Vamos a hacer ley, entonces vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo de los hombres y las mujeres, pero vamos a diluirlo un poquito para que quede un poco más claro, o sea, poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, vean que es lo mismo. En un grupo de colegio hay 13 hombres, 14 mujeres. De ellos, becados únicamente 5 hombres y 7 mujeres. Entonces, vean igual. Eso es como la información textual. Entonces, de momento, a ustedes lo que les interesa es obtener esa información. Recuerden que lo que les dije es lo más fácil es tener un dibujo, un diagrama, algo que les permita sacar el resto de información. Vean que si les están diciendo que hay 13 hombres y 14 mujeres, ustedes directamente sacan el total. ¿Cuál es el total? Pues sumar 13 más 14. 13 más 14, eso les iba a dar 27. ¿Verdad? Ese es el total, eso es lo que posiblemente va a ir en la parte del denominador, en la parte de abajo. ¿Qué tienen que sacar? El resto. ¿Qué les pueden preguntar? Vean que si les pueden preguntar que sea becado, que no sea becado, que sea hombre o que sea mujer. Pero vean que aquí está como muy separada la información, entonces por eso les decía, lo mejor es que ustedes lo reduzcan en algún tipo de esquema, dibujo, diagrama, algo que les sirva para resolver esto. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Ustedes dicen, ok, vamos a dividir esto entre mujeres y hombres. Como también habla de personas que tienen beca y que no, entonces vamos a poner que tienen beca y que no tienen beca. Y vean de que eso nada más es dividir la información, ver qué es lo que nos están dando. Entonces vean que es lo mismo, lo que les decía. Si dice que son 5 hombres becados, de 5 hombres becados estaría en este cuadrito, que son de la línea que tiene beca, los que, bueno, perdón, aquí, en este, de la línea que sea becado y de la columna que sea hombres. 5 hombres con beca. Si luego dice que son 7 mujeres con beca, entonces en la parte de mujeres que tienen beca colocamos un 7. Vean que ya sabemos el total, sabemos que hay 13 hombres, entonces aquí abajo en algo que diga total colocamos que son 13 hombres. De mujeres sabemos que son 14 mujeres, entonces ahí colocamos el 14. Si ya estamos diciendo que hay 7 mujeres con beca y en total son 14, aquí lo que le hace falta son 7 más. Entonces sabemos que hay 7 mujeres que no tienen beca. Aquí si sabemos que hay 15, si hay 13 hombres y sabemos que 5 tienen beca, lo que hace falta acá es lo que le hace falta al 5 para hacer 3. Entonces aquí le hace falta 8. Si hacemos 5 más 8 nos da 13. Entonces ya aquí obtenemos que hay 8 hombres que no tienen beca. Y lo que les decía, en algunos casos nos sirve sacar los totales de todo lado. Por ejemplo, si nos piden por alguien becado, vean que sería sumar el 7 más el 15, más el 5, que eso son 12.
O también nos sirve el 7 más el 8, que eso es un 15. Igual, vean que si sumamos 12 más 15 o 14 más 13, eso nos da 27, que ya habíamos dicho que era el total de personas que había en ese grupo, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cómo van? Ahora sí. Ajá, Sí, sí, ya le estoy agarrando el toque. El total, al analizar una pregunta esa, el principal se ve que lo principal es el total de elementos que nos estén preguntando ahí. correcto. Y después ya se empieza a dividir o a analizar cada elemento de lo que se nos pide de la pregunta. Ujú, exacto. Vean acá entonces, para que vean, por ejemplo, la parte de los totales, porque recuerden que les dije que generalmente este total, que es el 27, es el que casi no va a cambiar. Casi no va a cambiar. En algunos casos sí puede cambiar. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si yo les digo del... les voy a poner acá. Ah, si se elige una persona del grupo, y les voy a decir cuál es la probabilidad de que esa persona sea, y no sé, les puedo poner acá cuál es la probabilidad de que esa persona sea una mujer. ¿Cuál creen que sería esa probabilidad? Si se elige del grupo, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? El 7. Solo el 7. 14. Ujú. Del grupo, Porque están ¿sí? 7 becadas y 7 no becadas. Ajá. Sí, entonces es que ¿cuántas mujeres hay en el grupo? Hay en total 14. Entonces aquí la Ujú. probabilidad sería 14. ¿Sobre quién? Sobre 27. Pusiste 14, sí, es Ah, sí, 17. pues 17, sí, 14. 14 sobre 27. Y esa es la probabilidad. Ese sería un ejemplo. Les pueden decir, B, si se elige del grupo de hombres, ¿cuál es la probabilidad que no sea becado? El 8. Entonces en este caso sí, que no sea becado sería 8. ¿Y 8 dividido entre quién? 27. Ok, entonces por ejemplo aquí, este es el ejemplo donde el total puede cambiar. Porque vean la diferencia. Este primero dice, si se elige una persona del grupo. Esta es una persona del grupo en Ese total, sería ¿verdad? 13, ¿Perdón? 13, porque solamente de los hombres. Correcto. Vean que este dice, si se elige del grupo solamente de los hombres. Entonces aquí el total nos cambia. Ya no sería el 27, sino que ahora sería el 13. Entonces ahora la probabilidad sería 8 sobre 13. Y esos son casos donde el total del experimento les puede cambiar. ¿Sí? ¿O no? Ok, ok. Ujú. Que sí, entonces vean que es algo similar. Entendido, entendido. ¿Ok? Nadie más con dudas, ¿todos bien? Ok, veamos otro ejemplo. Ok, digamos este de acá. Igual, leemos esto, todavía no leemos lo demás. Dice, en una caja hay 4 bolas de color azul
2 bolas de color verde, una bola de color blanco. Las bolas solo se diferencian por su color, eso es nada más como para sacar la probabilidad. Entonces ven que lo más fácil es, igual como les decía, ustedes por ahí hacen un dibujito, que ese dibujito tenga la información que les están dando. ¿Qué nos están diciendo? Que son 4 bolas de color azul, entonces ustedes ponen ahí 4 azules. Dice que son 2 de color verde, entonces 2 verdes. Dice que hay una de color blanco, una blanca. Y nada más, ¿verdad? Esas son todas. Entonces, ¿qué hay en total? Tendríamos que sumar las 4 azules, más las 2 verdes, más una blanca. Entonces aquí en total hay 7. Vamos a la probabilidad. Si se selecciona una bola al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no sea azul? Ven aquí. Dice que no sea azul. ¿Qué es que no sea azul? Que la bola sea verde o blanca. Esas son que no sean azules. Entonces, ¿cuál sería esa Entonces, probabilidad? Perdón, 3 3 sobre 7. sobre 7. Y eso es. Sí, ya más o menos lo entendí. Mejor, ¿verdad? Un poquitillo. Sí, ahora sí. Ok. Sí, al inicio cuesta un poquitillo, pero ya una vez que le agarran el toque ya van a ver que es más fácil. Por ejemplo, con respecto a ese mismo enunciado, que esto es para la pregunta 57 y 58. Aquí lo que dice, si se selecciona una bola al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa sea azul o blanca? Entonces igual, es recordar la O. La O lo que nos dice es la unión. Entonces, ¿qué tendríamos que unir? La azul Unión y la blanca. Sería 5. Entonces, en ese caso 5, serían 5 5 5. sobre 7. Correcto. 5 sobre 7. sobre 7. ¿Cómo ven esa hora? Mejor. Sí, ya está Sí, mejor. sí, ahí ya se lo veo ya mejor. Ok. El total es el que nos ayuda a nosotros a analizar lo que se nos pregunta, Ujú, completamente de cada elemento que se nos solicite ahí, como en este caso, que usted dice, que acá decir la unión de, bueno, azul con, ¿qué era? Con blanco. ajá, Entonces se suma ahí los de cuántas son blancas y cuántas son azules, y con el total que tenemos y lo ponemos 7 sobre 5 ujú, o 5 sobre 7. correcto. Y ahora sí, ya lo entendí. Ok, entonces veamos una que es un poco más abstracta, pero la idea es similar. Veamos acá. Tal vez algo como esto es como lo más enredado que les pueden colocar a ustedes, porque les preguntan si hay igualdades que se cumplen o si no se cumplen. Entonces, por ejemplo, igual, vean que nos dicen, considere un dado de 6 caras. No me dicen nada más de momento, pero ustedes analizan. Tengo un dado de 6 caras. Dice que cada cara tiene un número del 1 al 6. Entonces, ven, recuerden, es lo mismo. Ustedes identifican qué es lo que puede pasar ahí. Puede pasar que me aparezca el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Entonces, ustedes por ahí tienen algo que les permita identificar qué puede salir a partir de ese experimento. Entonces, dice acá, con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones referentes a lanzar un dado una vez el dado. Entonces dice acá, eso es lo que es un poco raro. Dice, la probabilidad de obtener un número diferente a 2 es igual a la probabilidad de obtener el complemento de 2. Ya les había hablado del complemento, ¿verdad? Y vean que aquí hay que separarlo, porque aquí nos están hablando de dos probabilidades. Vean que lo podemos separar. En esta parte que dice la probabilidad de obtener un número diferente de 2. Y aquí nos dice es igual, entonces hasta ahí nos detenemos. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un número diferente a 2?
Entonces vemos aquí. 3, 4, 5, 5, 5 ¿verdad? sobre 2, 5. y el Correcto. 1. Ah, correcto. Vean que el 2 es este. Entonces vean que tenemos 5 posibilidades extras que son diferentes de 2. Entonces la probabilidad sería 5 sobre 6. Sobre 6. Y nos dicen es igual. Entonces aquí colocamos un igual para comprobar si la igualdad se cumple o no. Dice la probabilidad de obtener el complemento del 2. ¿Qué era el complemento? Recuerden que el complemento es lo que le hace falta Falta. a lo que estamos diciendo. Entonces digamos, el complemento de 2, digamos, si el evento es obtener el 2, acá, el evento es obtener el 2, ¿cuál sería el complemento de obtener el 2? El 1, Puede ser el 1, puede ser el 3, el 3, 4, el el 5 o el 4, 6. el 5, el 6. Antes recuerden, el complemento es todo lo que le hace falta, todo lo que no sea él. Entonces, si el evento es obtener el 2, el complemento sería obtener el 1, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ven que es lo mismo. La probabilidad sería 5 elementos sobre 6. Sobre 6. ¿Son iguales? Sí, son Sí. iguales. Esta primera es verdadera. Luego dice acá, la probabilidad de obtener un número mayor que 4. Entonces nos detenemos hasta aquí porque nos dice es igual. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 4? Número mayor a 4. Vamos a verlo otro 5 color. y 6. Número mayor a 4 sería el 5 y el 6. Entonces, de momento esa probabilidad sería 2 sobre 6. Nos dicen, es igual. Entonces colocamos ahí el igual para comprobar si eso es verdadero o no. A la probabilidad de obtener el 5 más la probabilidad de obtener el 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 5? La probabilidad de obtener el 5 solamente sería que aparezca el 5, ¿verdad? Que es un elemento. Entonces sería 1 sobre 6. Más, eso lo que nos está indicando es que tenemos que agregar una suma. La probabilidad de obtener el 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 6? Pasa lo mismo, solamente hay un elemento que cumple ser el 6. Entonces sería 1 sobre 6. ¿Qué pasa acá? Ustedes pueden colocar eso en la calculadora. Si colocan en la calculadora 2 sobre 6, eso se lo simplifica y les da que eso es un tercio. Y si ustedes luego en la calculadora colocan un sexto más un sexto, les da que eso es un tercio. Entonces, ¿son iguales? Sí, son iguales. Entonces, esta sería verdadera. ¿Cuáles serían verdaderas? Entonces, ambas. ¿Dudas con eso? No, pura vida. Ok. Básicamente, entonces, cuando nos dan así, que no nos dan, digamos, un dibujo o algo así, hay que empezar a analizar la pregunta y como dice usted, si es un dado, poner son 6 caras que tiene el dado. O sea, entonces poner así en ese caso y analizar la pregunta uno o dos, a qué se nos pide y ver si sale una O, una Y o como dice usted, Correcto. pregunta. Sí. Por ejemplo, vean que una muy común que puede pasar por acá. Digamos que sea esta misma del dado. Y a ustedes les dicen que un evento, les voy a poner por acá, que un evento A es que al lanzar una vez el dado se obtenga el 2 y el 3. Puede pasar eso, que uno tire un dado y que le salga el 2 y el 3 al mismo tiempo. Solo tirando un No, dado. No, ¿verdad? No. Entonces, esta probabilidad, bueno, si la quieren poner, serían 0 opciones sobre 6, que eso sería 0. O sea, es una probabilidad imposible, esa no puede ocurrir.
igual vean que lo podemos ver con lo de la i. Recuerden que la i es la intersección. Si tenemos que una opción es que nos aparezca el 2 y otra opción es que nos aparezca el 3, la intersección entre estos dos no existe. No existe intersección. Y si no existe una intersección, es porque la probabilidad es, no ocurre, sería una probabilidad de 0, no puede pasar, es imposible. Una consulta, ¿Sí? disculpe. Claro. ¿Qué pasaría si en esa pregunta no nos dicen de un solo dado, sino, digamos, dos dados? Ajá. De dos dados, El ejemplo se analiza igual. sí, nada más que hay que tener cuidado con los dos dados, porque aquí en probabilidad va a importar el orden, ¿verdad? Que de hecho por eso es que les decía, digamos, si ustedes les dicen lanzar dos dados, ¿cuántos dados cree o cuántas probabilidades totales cree que hay? 12. 12. 12. Ok, Ujú. vamos a ver que yo aquí tengo un ejemplo de dos dados. Ya se los doy. Ok, vamos a ver esto. Esta habla sobre números primos, pero vamos a verlo igual, como un ejemplito. Esta la colocaban antes y ya ahora no la están colocando porque daba problemillas. Porque dice acá, un experimento consiste en sumar los dos números de la cara superior de dos dados legales que son lanzados. Igual que les indiquen que son dos dados legales, es que son dados que tienen el 6 caras del 1 al 6. Dice acá, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea par o que la suma sea un número primo? Eso ya se complica bastante más. ¿Por qué? Porque, digamos, para ver esto del dado, no les va a aparecer una como el dado. Y si les aparece, tienen que hacer algo más, porque no solamente serían 12, serían 36. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, veanlo así, se los voy a poner de esta forma. Voy a ver un dado de esta manera, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y voy a ver el otro dado de este otro lado. Voy a poner acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Vean que aquí con los dos dados lo que va a importar es el orden. Porque puede que el primer dado le salga un 1 y que el segundo le salga un 2. O puede que sea al revés, puede que el primero sea un 2 y que el otro sea un 1. En sí uno diría, es que son la misma. Pero no, porque en una el primer dado sacó un 1 y en el otro el primer dado sacó un 2. Entonces son dos distintas. Entonces no son solamente 12. Por ejemplo, antes de verlo así, digamos acá, si yo tengo dos dados y coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven que por ejemplo, si el primer dado nos da un 1, ¿qué pasa? Ese 1 puede salir, el segundo un 1, puede salir un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Entonces vean que con solo que salga un 1 en el primer dado, existen 6 posibilidades. ¿Qué pasa si salen 2? Van a existir otras 6 posibilidades. ¿Qué pasa si sale el 3? Van a existir otras 6 posibilidades. Que salga un 4, otras 6. Que salga el 5, otras 6. Que salga el 6, otras 6. Entonces ven que no son 2 en total. Serían un montón, serían 36. 36. Ah, entonces por ejemplo, tal vez esto que acabo de hacerles es como para que vean que se repite mucho. Pero si les llegara a aparecer, lo mejor que podrían hacer es algo como esto, colocar del 1 al 6 en forma de fila, del 1 al 6 en forma de columna. Y entonces van a hacer aquí. ¿Esto qué sería? Que salga el 1 con el 1. Esto sería el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6. Vean que aquí yo lo estoy dando explícitamente quién es cada uno. ¿Qué sería aquí? El 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4. Vean que ya eso se extiende bastante. De hecho, por eso se quitó esto del... ya casi no salen los exámenes, pero igual, podría salir algo similar. Aquí 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3, y ahí uno tiene que ir hasta completar esto y llegar aquí hasta donde uno tenga 6 con 6.
Pero ven que en total, si uno hace eso, serían 36 posibilidades en total. Entonces, por eso les decía, vean que si a uno les dicen un evento, uno tiene que tratar de tener una idea de qué es lo que puede pasar en ese evento, en ese experimento. Sí, obviamente, si yo les estoy diciendo lanzar dos dados y el primero tiene 6, el otro tiene 6, lo más habitual es que piensen en 12. Pero 12 no es la probabilidad. La probabilidad es hacer algo como esto. De hecho, si ustedes hubieran hecho lo mismo que yo hice acá, de colocar el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, y por ejemplo colocar el otro dado, vean que uno más o menos se puede ir dando cuenta. Por ejemplo, ustedes más o menos hacen lo que puede pasar. Dicen, ok, ¿qué pasa si sale el 1? ¿Qué puede pasar en el otro? Que salgan todos estos de acá. ¿Cuántas opciones son? Son 6. ¿Qué más me puede pasar? Que más bien el primero salga un 2. Entonces son otras 6. ¿Qué pasa aquí? Son otras 6. ¿Qué pasa aquí? Son otras 6. ¿Qué pasa aquí? Y así. Y si ven, serían 6 por 6, que 6 por 6 es 36. Eso sería el total de probabilidades que va a tener esto. Pero sí, eso nada más como un ejemplo para que vean que a veces la probabilidad se puede complicar dependiendo del experimento que les den, ¿verdad? No sé hasta acá cómo van. Y en este caso, la pregunta que están haciendo ahí, ¿cuál sería la respuesta? En ese caso, bueno, la podemos sacar. Pero para sacarla sí tenemos que dar todo esto. Vamos a sacar acá. Por ejemplo, sería 3 y 4, 3 y 5, 3 y 6. Aquí sería 4 y 1, 4 y 2, 4 y 3, 4 con 4, 4 con 5, 4 con 6. Eso es como para tener algo ordenado, porque si ustedes, digamos, intentan hacer esto a mente, y como son un montón de posibilidades, se les puede ir alguna. Entonces lo mejor es tener algo así. Entonces sería 5 con 1, 5 con 2, 5 con 3, 5 con 4, 5 con 5, 5 con 6. Aquí sería 6 con 1, 6 con 2, 6 con 3, 6 con 4, 6 con 5 y 6 con 6. En este caso también es que la pregunta es un poco fea porque lo que dice acá, que la suma de los dos números de las caras superiores em, sea un número par. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea un número par? Vamos a ver esto primero. Para que sea un número par. Para que sea un número par, es que las sumas entre ellas de un número par. Por ejemplo, 1 más 1 da 2. Eso es par. 1 más 2 es 3. Eso no es par. 1 y 3 es 4, que eso es par. Entonces, por ejemplo, ven que ustedes pueden ir notando em, cosas en común. Por ejemplo, si son dos números impares, la suma es par. 1 con 1 es par. 1 con 3 es par. Si es un número impar con uno par, la suma es impar. Por ejemplo, 1 y 4 es 5, que eso es impar. 1 y 5 es 6, eso es par. 2 y 2 son pares. 2 y 4 son pares. 2 y 6 son pares. Aquí sería 3 con 1, 3 con 3, 3 con 5. Aquí sería 4 con 2, 4 con 4, 4 con 6. Aquí sería 5 con 1, 5 con 3, 5 con 5. Acá va a ser 6 con 2, 6 con 4, 6 con 6. Entonces ven que aquí se nota hasta un patrón, ¿verdad? Va como intercalado. Va saltándose uno en uno. Entonces, si ven solamente que los números sean pares, es justamente la mitad. Entonces, justamente la mitad, ahí sería en 18, ¿verdad? 18 que solo sea par. Vean la otra es que la suma sea un número primo. Los números primos son, como les decía, números que solamente se pueden dividir entre 1 y el mismo. Que en ese caso los números primos serían el 2. Por ejemplo, se los voy a poner acá. Por ejemplo, digamos, vean que es que la suma, ¿verdad? Digamos, si ustedes hacen la suma de 1 y 1, lo que les va a dar es 2. O si hacemos la suma más alta, que sería 6 y 6, la suma sería 12. Entonces, por ejemplo, los números primos que existen desde el 2 hasta el 12 serían, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el
11 y nada más. Esos son los números primos que hay desde el 2 hasta el 12. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar cuál de todos ellos nos da 2, 3, 5, 7 o el 11. Entonces vamos buscando, vamos identificando. ¿Cuáles nos dan 2? 1 con 1. De ahí en más, vean que cualquier otra nos va a dar mayor a 1. Entonces esa no nos sirve. ¿Cuáles nos van a dar 3? 1 con 2, 2 con 1. Cualquiera de esas nos va a dar más de 3. ¿Cuáles van a dar 5? Las que sea 1 con 4, 2 con 3, 3 con 2, 4 con 1. ¿Cuáles nos van a dar 7? Las que sea 6 con 1, 5 con 2, 4 con 3, 3 con 4, 2 con 5, 1 con 6. ¿Cuáles nos van a dar 11? Las que sean 6 con 5 o 5 con 6. Vean que eso es un poco más feo, ¿verdad? ¿Cuántas son las que hay ahí? Vean que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 probabilidades, 15 elementos de que sean valores primos. Pero vean que igual, aquí lo que nos dicen no es solamente eso, no es solamente que sea par o primo, sino que la suma sea par o, recuerden que esa o es la unión, que sea un número primo. Entonces recuerden que la unión es dar todos los elementos. Por ejemplo, si ustedes ven acá, las bolitas verdes casi que todas están solas, menos esta primera, que también tiene una parte amarilla, que era también la que nos daba un número par. De hecho, el 2 es el único número par que también forma parte de los números primos. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuántos elementos hay? Ya yo había dicho que de los pares son 18 elementos. 18 más. Y ven que de los números primos yo dije que habían 15. Pero vean que yo sé que hay uno de esos números primos que también es un número par. Entonces se lo quito acá y le digo que solamente son 14. ¿Entre cuántos se divide eso? Entre 36. Y si nosotros hacemos 18 más 14 y lo dividimos entre 36, esto lo que nos da es 8 sobre 9. Y 8 sobre 9 está acá. Eso es más complicado. Eso ya sí es lo peor que les puede salir. Pero eso no les va a salir como tal. Me muero. Sí, eso es muy tedioso. Es que este quita demasiado tiempo. Entonces no se los van a poner. Sí, es bastante complicado. Ujú. No es que sea complicado, es que es tedioso. Porque hay que sacar muchas cosas. Hay que hacer primero la tabla que sea del 1 al 6, del 1 al 6 y sacar todos estos elementos que son 36. Después de ahí empezar a sumar uno por uno para ver cuáles son pares o cuáles son primos. Entonces ya esto les quita demasiado tiempo. Cosas así no les van a salir. ¿Qué es lo que sí les va a salir? Como los que ya les di, que ya son o que les van a dar un dibujo para que ustedes nada más hagan una interpretación y obtengan un valor. O algunos que si tienen que sacar un dibujo sea algo más rápido. No va a ser algo tan excesivo. Me los voy a poner una más acá. Por ejemplo, que sí sería común que les aparezca algo como esto. Pero igual esa de los dos dados funciona para que vean que tienen que tener mucho cuidado con lo de cómo dan la probabilidad y que sí es mucho mejor tener un dibujo a estar sacándolos a mente que se pueden perder. Esta dice acá. La siguiente información detalla la especialidad que cursan los estudiantes de un centro educativo. Hombres y mujeres, informática, turismo y totales. Vean que eso es como el otro dibujo que yo ya les había dado por ahí. Dice acá, si se selecciona un estudiante al azar, vean que ahí están hablando del total de estudiantes. ¿Cuántos hay en total? 51. Entonces tienen que ver que aquí abajo aparezca un 51, que aquí todas aparecen con 51. Eso está bien. Dice que cuál es la probabilidad de que se elija una mujer que curse informática o un hombre sin importar su especialidad. Vean que igual aquí aparece la O. La O recuerden que es la unión. Entonces vamos a ver. ¿Qué sería? Una mujer que cursa informática. Hay 11 mujeres que cursan informática. O un hombre sin importar la especialidad. Hombre sin importar la especialidad, sería el total que son 22. ¿Cuál es la probabilidad? Sería las 11 mujeres de informática más los 22 hombres y eso dividido entre 51. Y si hacemos 11 más 22, ya se nos va a dar 33. 33 sobre 51, que sería la opción C. Entonces ven, algo así más resumido, como eso es posiblemente lo que les vaya a salir. Si tienen dudas hasta acá.
Y ahora ahí sí. Ajá. Claro, muchas gracias. Esta clase va a quedar grabada, ¿verdad que sí? Sí. Ok, vamos a ver algo más, que es ya lo último que hay de teoría de probabilidad. Vean que ya les expliqué entonces lo de la unión, la intersección, el complemento. Lo único que queda es algo que se llama eventos mutuamente excluyentes. Para simplificar, ¿qué significa esto cuando dos eventos son mutuamente excluyentes? Para que sean mutuamente excluyentes, lo que tiene que pasar es que un evento no tenga algún elemento que tenga el otro. ¿Cuál sería el ejemplo de eventos mutuamente excluyentes? Un ejemplo sería lanzar la moneda. ¿Qué pasa cuando uno lanza una moneda? ¿Sale cara o sale escudo? Pero ven que no hay ninguna posibilidad de que salga cara y escudo a la vez. Entonces, esos son eventos mutuamente excluyentes. Si les aparece algo, por ejemplo acá. Ok, por ejemplo, les pueden decir que el experimento es analizar un empaque. Entonces, hay dos categorías de empaque, o que esté bien sellado o que no esté bien sellado. Vean que esos serían eventos mutuamente excluyentes, porque si está bien sellado, quiere decir que no está mal sellado. Y si está mal sellado, es que no está bien sellado. Entonces ven que no puede pasar, no hay un evento donde sea que esté bien sellado y no esté bien sellado a la vez. Entonces, esos son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué les puede aparecer de preguntas? Algo como esto. Vean, dice acá. En el experimento de lanzar un dado legal y registrar el número que sale en la cara superior, entonces ven que es igual. Un dado legal es colocar los números del 1 al 6. Dice acá, y que se registra el número que sale en la cara superior. Dice que el evento A es que el número sea impar. Entonces, impares son el 1, el 3 y el 5. Eso serían parte del evento A. ¿Qué dice el evento B? Que el número sea 4. Y el 4 es S4. Eso es B. Entonces dice acá la parte 1, el evento A es el complemento del B. Recuerden que lo del complemento es lo que le hace falta. Por ejemplo, vean que el B solamente tiene el 4. ¿Qué es lo que le hace falta? Le hace falta el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Entonces vean que el A no va a ser el complemento del 4, porque al A también le hace falta el 2 y el 6. Entonces, por ejemplo, una como esta, esto sería falso. Pero una como esta, que es la que nos interesa, los eventos A y B son mutuamente excluyentes. Sí. En específico, un número impar, en este caso no va a ser el número 4, que es un número par. Entonces, si pasa esto, que los eventos no tienen nada en común, entonces sí, los eventos A y B son mutuamente excluyentes. Entonces aquí sería, ¿cuál es verdadera? Solamente la 2. No sé si esto de los eventos mutuamente excluyentes queda claro. Sí, para mí sí. Ujú, ¿Me lo podría volver a explicar? No, si no claro es que sí. mucha molestia, es que no lo entendí. Ok, digamos, los eventos mutuamente excluyentes es que si pasa uno, no hay forma posible de que pase el otro. La explicación general que les di es lanzar una moneda. ¿Qué es lanzar una moneda? ¿Qué pasa al lanzar una moneda? ¿Le sale cara o escudo? Es lo que les decía, no hay un evento donde salga la cara y escudo al mismo tiempo, solo lanzando una moneda, ¿verdad? Es imposible. Entonces, eventos mutuamente excluyentes es que no pasen ambos a la vez. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, esto dice que es lanzar un dado y ver las caras superiores, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El evento A es que sea un número impar. Los números impares serían el 1, el 3 y el 5. El evento B es que sea un número 4. Y el número 4 está ahí, es el 4. Pero el 4 no es un número impar.
Entonces vean que el evento A con respecto al evento B cumplen que son mutuamente excluyentes. Vean que si yo obtengo el 1, el 3 o el 5, no es el evento B. O si yo obtengo el número 4 no es parte del evento A. Entonces, que no tengan elementos en común hace que sean eventos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y ahora sí, ya le entendí. Ahora sí, ya le entendí. Ok. Que también es lo de la idea del empaque, ¿verdad? Si les dicen un empaque está en buen estado o en mal estado, no hay una condición que sea intermedio, o está bien o está mal. Entonces, esos eventos, por ejemplo, que el empaque esté bien o que el empaque esté mal, son eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si el empaque está bien, quiere decir que no está mal. Y si el empaque está mal, quiere decir que no está bien. O sea, básicamente eso es. Y eso es lo último que tenían que ver de probabilidad, que los eventos sean mutuamente excluyentes y poder identificar cuáles eventos pueden ser mutuamente excluyentes. Veamos un ejemplo más de probabilidad nada más, para ver si la idea queda clara. Vean eso acá, como les decía, ya nos están dando la información. Nada más hay que tener algunos cuidados. Vean que esto dice acá. Para responder las preguntas 54 y 55, considere el siguiente diagrama, el cual ilustra los gustos y preferencias de 73 personas. Vean que ya nos están indicando que el total de personas que estamos estudiando son 73. Y esas personas dice que practican fútbol, atletismo o baloncesto. Y vean que aquí ya nos lo dan. Vean que para interpretar esto nosotros lo podemos interpretar así. Tenemos 26 personas que solamente juegan fútbol. Tenemos 12 personas que solamente juegan atletismo. Tenemos 20 personas que solamente juegan baloncesto. ¿Cómo interpretamos este 5? Este 5 se interpreta que hay 5 personas que juegan fútbol y atletismo a la vez. O que hay 10 personas que practican atletismo y que también practican baloncesto. Básicamente esa es la interpretación, ¿verdad? Entonces dice acá, nada más importante, recuerden que aquí nos están hablando de 73 personas. Algo que siempre tienen que corroborar es si esta información que nos están dando acá, si la suma es 73. Por ejemplo, si sumamos 26 más 5 más 12 más 10 más 20, eso nos tiene que dar 76. Por ejemplo, hay 26 más 5 más 12 más 10 más 20, eso me da 73. Perfecto. ¿Qué pasa si esa información que les dan no es el mismo que del total de personas que les dicen? Por ejemplo, si al haber hecho esta suma, digamos que quito este 20. Entonces esto más bien, esa suma nos va a dar 53. Si les da un valor menor al total que les están diciendo que están evaluando, quiere decir que por aquí tienen que agregar otro elemento que tenga a esas personas que le hacen falta eso para hacer el total, que sea que no practiquen ni fútbol, ni atletismo, ni baloncesto, que sea a una información que no les están dando. Pero eso es en el caso de que esta suma no dé 73 en este caso. Aquí sí da 73. Entonces no tienen que agregar nada. Ya esa información nos da el total de personas. Entonces, ¿qué dice? Si el total de personas se elige un al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta practique fútbol o atletismo? Recuerden que esta O es la unión, fútbol o atletismo. Entonces, que practiquen fútbol o atletismo serían las 26 que practican fútbol, más las 12 que practiquen atletismo, más las 5 que están acá, que son las que practican fútbol y atletismo. Pero vean que estos 10 también tendrían que ser parte de eso, porque esas 10 también practican fútbol. Perdón, también practican atletismo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer sería colocar el 26 más el 5 más el 12 más el 10. Entonces si hacemos aquí 26, perdón. Si hacemos esta suma, esto nos da 53. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? 53 y 73. Ajá, sería 53 sobre 73, que es la que está acá.
esta tiene una pregunta más, que es esta que aparece por aquí. Yo se las voy a colocar en el otro lado. Dice acá, si el total de personas elige una al azar, entonces la probabilidad de que ésta practique 2 de esos deportes corresponde a... Entonces, ¿cuántas personas practican 2 deportes? Ven que aquí hay 5 que practican fútbol y atletismo y aquí hay 10 que practican atletismo y baloncesto. Las demás solamente practican uno. Entonces, ¿cuáles practicarían 2? 5 más 10, que eso sería 15. Entonces sería 15 sobre 73. Y eso sería la idea general de probabilidad. No sé cómo están hasta acá. ¿Están bien? Más o menos. Muy bien. Sí, bien, sí, bien, sí, bien. Más con este último ejemplo ya se le aclara a uno un poco más la idea. Ujú. Sí, y entonces vean que eso es ya básicamente todo. Lo que di la semana pasada fue la parte de estadística, que recuerden que ahí ya estaba toda la información que ocupaban de estadística. Y esto de acá sería casi que todo lo que necesitan de probabilidad. Recuerden, hacemos un repaso de probabilidad. Nada más necesitan saber cuál es el experimento que están trabajando, que ese experimento va a ser el total, qué elementos tiene cada evento que están trabajando, que eso va a ser la probabilidad que les van a pedir, y tienen que recordar las palabras, ¿verdad? Si a ustedes les dicen una O, lo que les van a decir es una unión, que es lo mismo que si les dicen, por ejemplo, si les dicen A o B, es lo mismo que les digan A unión B. Gráficamente, si tenemos A y B, la unión es dar todo lo que esté dentro de esos dos conjuntos, todo lo que está en el A junto con todo lo que está en el B. Eso da igual si los eventos tienen unión o no. Si los eventos están separados, si tenemos A por aquí y B por acá, la unión directamente es decir, todo lo que está en el A más todo lo que está en el B. ¿Qué si les dicen una I? La I lo que representa es la intersección. Eso es, por ejemplo, si les dicen A y B. Eso se interpreta como A intersección B. Que eso recuerden que solo tiene una forma específica. Si los dos elementos tienen algo en común, la intersección sería solamente eso que tienen en común, nada más. Eso que está ahí. Por ejemplo, que yo les digo que esto es A y que esto es B. Si yo les digo que A está por aquí y que B está completamente separado a ella, quiere decir que acá no existe intersección. Y el último es el de el complemento, que es cuando les aparece una letra con una hacia arriba, que esto es complemento. Que esto es, por ejemplo, si ustedes tienen algún experimento por acá y tienen el evento A por aquí, el complemento es todo lo que le hace falta a ese conjunto A para hacer el experimento que les están dando. En eso seguimos una forma medio gráfica de observar ese comportamiento. Eso que marqué ahí sería el complemento. Todo excepto los elementos que ya tiene la. Y finalmente lo único que tienen que saber era lo de eventos mutuamente excluyentes, que recuerden que es la idea. Si pasa uno, no puede pasar el otro. Básicamente eso es. Y nada más, aquí finalmente recuerden que la probabilidad como tal es el total de elementos que puede tener el evento que les están pidiendo, dividido entre el total de elementos que pueden ocurrir de ese experimento. Básicamente eso es. Ok, entonces, con esas bases que ya usted nos dio, esos conceptos, lo Ujú, único que nosotros tenemos que hacer ahora es practicar. bastante, sí.
para que Ok. agarren bien esas ideas de la probabilidad. Esto es básicamente estadística y probabilidad. Digamos, yo para nada me voy a poner a pagar a un profesor si ya los conceptos usted no lo dio la información. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar. Sí. Y igual recuerden, esto Ok. queda grabado y ahí los voy a subir y les voy a pasar el enlace, entonces ahí lo pueden ver las veces que les sea necesario. Igual, si no les queda claro, pues no hay nada de malo que pidan ayuda extra y que contraten un tutor para que les termine de explicar algún procedimiento. Pero básicamente es eso, No ¿verdad? De aquí sé, está todo, ¿sí? una pregunta. ¿Usted eso también lo va a mandar por PDF para imprimirlo, Sí, todo eso yo lo voy a como la enviar. vez pasada? Sí. Ah, bueno, ¿qué dice? Para imprimirlo también. Ujú. Ok, De hecho, yo creo que gracias. quedaríamos hasta que voy a tener la grabación. Profesor.